tiene la oportunidad de ser transferido varias veces al exterior o no, y si por eso se paga una suma de dinero. El primero de ellos es los derechos de formación, y reglamentariamente están establecidos. La primera vez que un jugador firma su contrato como profesional, se generan, digamos, unos derechos económicos que están establecidos en una tabla de la FIFA, reglamentados, que yo creo que eso haría las veces de un contrato, en los cuales, digamos, se le asignaría un valor por ese hecho. El hecho de firmar a ese jugador un primer contrato en el exterior como profesional con otro club le daría derecho a un club colombiano a reclamar unos valores que están establecidos en una tabla. Esa sería la primera eventualidad, derechos de formación, que creo que haría referencia a lo que tú estás estableciendo. Y el segundo es el mecanismo de solidaridad. Los clubes que formaron a un jugador entre los 12 y los 21 años tienen derecho a una participación en proporción al tiempo en que lo formaron, en esa etapa, al 5% del valor de una transferencia. Entonces, en el caso que nos contabas de James Rodríguez, y él pagaron una transferencia, digamos, en este momento de 80 millones de euros, pues el 5% debe ser distribuido entre los clubes formadores. No obstante, habiendo eso, creería que nos están planteando acá una tercera categoría, que es la que nos habla William, en cuanto a haciendo el símil con unos gastos de investigación. Esos, para mí, conforme a lo que explica William, lo que expliqué de la FIFA, que están establecidos contractualmente y que la obligación va porque tiene el derecho el club colombiano, en tanto afiliado a la Federación Colombiana, y está obligado el club que, digamos, compra al jugador o paga por la transferencia a pagarlos. Yo creo que ahí derechos de formación, contrato de formación, no hay. No, la pregunta es diferente porque estamos estableciendo una diferencia entre el jugador que yo formo y el jugador que yo compro. ¿Sí? En la relación laboral. No, es la misma. Lo que pasa es que tú me hablas de contrato de formación, no hay. Hay contrato de trabajo con jugador profesional. El contrato de trabajo es para el mismo para todos. El mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las cláusulas de rescisión, yo no le tengo que poner una cláusula de rescisión por ejemplo, a mi jugador que formé internamente, porque de mi regulación FIFA se desprende que ningún otro club, a menos que el jugador se retire del fútbol, de regulación FIFA se desprende que ningún otro equipo de fútbol puede contratar sus servicios. Sí, Adriana, pero es que en Colombia no funciona así. O sea, si un club internacional fuera de Colombia contrata al jugador, aplicas esa normativa. Pero si tú acá resulta que tienes un contrato de trabajo con un jugador, hoy, y lo voy a plantear en términos crudos, que no quiere decir que uno no pueda ir a pelear un proceso ordinario y que lo indemnicen. Hoy, en términos crudos, el jugador renuncia, tú lo tienes al día, renuncia, va y contrata con otro club y no se le puede impedir la contratación y termina jugando. Si fuera una eventualidad a nivel internacional, hay esa prohibición, pero porque establece una reglamentación totalmente distinta, solo para casos internacionales. Ese es el problema que hay acá, y por eso digo que tenemos que seguir trabajando en el tema de un régimen especial, porque es que andamos en un limbo jurídico y además estamos bajo un esquema jurídico que no es el que aplica en la mayoría de países que tienen el fútbol pues realmente desarrollado. Nuestro único remedio sería ir a reclamar ante FIFA al otro club por haberlo contratado. Si es un club de otra asociación, pero si es un club de Colombia, te toca ir a un juez de abogado. No. Ese es el problema. Muy bien. Yo tengo una pregunta más hacia el modelo de valoración ya del intangible. Digamos, un jugador profesional ya está registrado en el intangible. ¿Cómo tomar la decisión de si aplicar el modelo del costo o si aplicar el modelo de revaluación? Y esa pregunta entonces la uno con el esquema de pymes que no permite aplicar el modelo de revaluación. Entonces el marco normativo de grupo 1 o grupo 2 también queda limitando la decisión que tome la junta directiva. Sí, es importante hacer estos matices, y claro, digamos, en la medida en que uno se va entrando en el estudio más profundo de la aplicación de las normas internacionales, hay diferencias claras y marcadas entre una aplicación de full NIF versus una aplicación de NIF para pymes. Hay muchas diferencias. Muchas personas solamente han visualizado el tema de las revelaciones como una diferencia sustancial, pero
Efectivamente, por ejemplo, la imposibilidad de que una pyme pueda capitalizar sus intereses, pues eso lo hace, digamos que tiene un factor condicionante para crecer en una compañía. Pues una compañía pymes que su intención es crecer, que tiene menos recursos y que no pueda capitalizar intereses, pues yo creo que eso la pone en desventaja frente a una gran empresa que sí lo podía hacer. Entonces, ¿cómo hacerlo? Mira, yo te puedo decir que muy pocas entidades en el mundo aplican la política de revaluación. ¿Por qué? Porque realmente todos estos activos tienen un matiz de amortizables. Es decir, tienen una vida útil definida y no indefinida. Entonces, como que presta poco sentido que yo determine como política contable para ese tipo de activos mantenerlos al valor razonable, además por el riesgo, ¿no? El riesgo que eso implica. ¿Te imaginas que yo pague 80 millones de pesos por un jugador que aplique el enfoque de revaluación, es decir, de valor de mercado, activo, de valor razonable en cualquier momento? Supone que si yo tengo un jugador que se me lesiona, ¿sí?, pues durante ese tiempo el planteamiento de los ingresos económicos futuros pues se van a bajar y consecuentemente el precio que el mercado estuviese dispuesto a pagarme también es ostensiblemente menor quizás al valor que yo tenga registrado en la contabilidad. Pero, o sea, son muchos aspectos que realmente llevan a que estas compañías, en muy pocos casos, yo la verdad es que no he visto, no conozco un club que tenga como política valorar sus activos intangibles por el método de revaluación. Generalmente se hace bajo el método del costo, ¿sí? Y como quiera que este método implica o supone minorarle las amortizaciones y el deterioro si lo hubiera. Cuando hay deterioro, el efecto en resultados es menor que si fuera contabilizado a método de revaluación. ¿Cuál es el manejo que deben dar en normas internacionales los clubes que se encuentran en la Ley 1116 o Ley 550 de insolvencia? Antes que nada, la Ley 550 del año 99, que después fue modificada con la ley, con otra ley que pues en este momento no recuerdo el nombre, pero que es del año 2006, no significa que la empresa esté en quiebra o en liquidación, ¿cierto? Porque es un preámbulo que el legislador encontró para que las empresas mantuvieran esa hipótesis fundamental, que es el de la empresa en marcha. Con lo cual, una empresa que no esté en liquidación, su proceso contable tiene que seguir exactamente igual. De hecho, recientemente, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sometió a la discusión pública el documento de empresas en liquidación. Porque cuando una empresa ya está en liquidación, tiene un matiz diferente y en ese caso ya se cae la hipótesis fundamental de empresa en marcha y entonces el costo de mantener todo un proceso contable para empresa en marcha pues es innegable y en ese caso aplicaría el proyecto de ley que hay de empresas en liquidación. En conclusión, para contestar la pregunta, mientras una empresa esté en ley 550 no está en liquidación. Cuando entre en liquidación, ahí sí le aplicará la ley de liquidación. Antes no. Otra pregunta, ¿cuál es el manejo que se le debe dar a los derechos deportivos, ficha, al momento de hacer la evaluación para incluirlo en el balance inicial bajo el esquema de las NIF? Bueno, cuando uno hace un balance de apertura, el sentido del balance de apertura, el famoso ESFA, es simular como si toda la vida hubiese aplicado NIF, ¿sí? Ese es el sentido, ¿no? Y entonces hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que por costo-beneficio, antes que nada es importante considerar que dentro de las premisas que hay que tener en cuenta es que hay principios fundamentales universales que se deben concebir antes de aplicar una política. Principios como, por ejemplo, el principio de la impracticabilidad.
Oye, a mí una norma me puede obligar a querer hacer algo, pero es que es impracticable. Y entonces yo puedo alegar la impracticabilidad de aplicar un concepto normativo porque me es impracticable. Hay otros principios, como el principio de costo-beneficio, y es que cualquier cosa que yo haga, cualquier aspecto que haga, siempre me supere el beneficio esperado, del costo que tengo que hacer. Por ejemplo, en el sector financiero, el legislador encontró a través del decreto, estipuló del decreto 1851 y después el decreto 2267 del 2014, dejó por fuera de la aplicación de NIF a los bancos la parte de cartera y la parte de inversiones. Pero reglamentó los mismos decretos que eso aplicaría para efectos financieros separados o individuales, pero no para los consolidados. Y yo he preguntado hasta la saciedad en los diferentes foros en los que he tenido la oportunidad de participar, ¿cómo pretende el legislador que si yo no aplico costo amortizado en la cartera en el individual, que supone hacerlo contrato a contrato, ¿cómo quiere que lo haga en el consolidado si no lo dicen en el separado? Es una utopía. Es impracticable. Tendría que llevar otra contabilidad para hacer eso. Y entonces ya no va a tener 3 contabilidades, sino 4. Oye, imposible. Entonces, para matizar la pregunta y no salirme del tema, porque es que salen muchas cosas, lo que tengo que decirles es que cuando establezco el balance de apertura, yo no solamente considero la reglamentación específica de las normas, sino los conceptos fundamentales del marco conceptual. Entonces, por ejemplo, costo-beneficio, impracticabilidad, con hipótesis fundamental de empresa en marcha, entre otras cosas. ¿Cómo reconozco entonces el intangible? Primero, tengo que hacer el checklist, el árbol de decisión, de si primero es un activo o no es un activo. ¿Sí? Antes de aplicar la norma de activo intangible, tengo que aplicar el marco conceptual donde tiene que cumplirse los preceptos de identificación del activo y segundo, criterios de reconocimiento de ese activo. Una vez chuleado esos 2 aspectos, ahí sí me voy entonces a si es o no un activo intangible y tiene que cumplir con las características de activo intangible, con que sea separable, o sea, la identificabilidad, sin sustancia física, etcétera, etcétera. El reconocimiento debe hacerse con base en una valoración que yo debo hacer de eso, ¿sí? Si no lo había reconocido y lo voy a reconocer, tiene que haber un soporte y entonces ahí, pues si yo aplico, por ejemplo, un valor de uso, tiene que estar establecido y fundamentado, ¿sí? Esos beneficios económicos que yo voy a recibir, traerlos a valor presente bajo un modelo de flujo de caja descontada, si ese fuera, digamos, el método a utilizar. Entonces, en función de lo que cada uno tenga para soportar, ¿sí? Y en función de lo que cada uno tenga para clasificarlo dentro del activo que le corresponda, una vez agotado y chuleado la efectividad de que realmente estamos ante un activo, pues habrían unos matices específicos en función del tipo de activo para poderlo contabilizar. Si estaba contabilizado por un valor menor, digamos que yo tengo un activo intangible, que al compararlo contra el importe recuperable, ¿sí? es sumamente menor, pues ahí vienen otros aspectos a considerar. Bueno, pero ¿yo qué política voy a aplicar? Entonces ahí también viene otro matiz, pero ¿cuál es la política de la Junta Directiva? Yo voy a manejar el método del costo o el método de revaluación. Entonces si yo voy a manejar el método del costo, ¿qué sentido tendría, ¿sí? Si estoy en el costo, incorporarle un mayor valor al valor contable? Si estoy pensando en manejar el método de revaluación, como que tendría un poco de más sentido ajustarlo, ¿no? Entonces, son una serie de características que en función del caso particular que tengan todos y cada uno de ustedes, pues habría que entrar a considerar. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Si los pagos por vivienda y demás a los jugadores en formación no se llevan como un activo, sino como un gasto,
¿qué se llevaría entonces al inventario? A ver, es que yo creo que no se entendió bien. Porque es que si yo puedo capitalizar el activo, ¿sí?, todo lo que yo pague para poner el activo en condiciones de utilización para su posterior venta, ¿sí?, es capitalizable. ¿Sí? Ahora, si el tema es que yo en el momento en que hago la evaluación no lo sé, porque no puedo soportar los elementos anteriores, son un gasto puro y duro. Yo solamente puedo capitalizar en el momento en que tengo elementos fácticos suficientes para poder establecer que es que eso que estoy invirtiendo, que se vuelve inversión, lo voy a recuperar en un futuro. Pero yo cuando arranco el proceso con los 10 o 15 chicos, ¿sí?, yo no sé cómo se va a comportar, cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el desarrollo. Les comentaba durante la presentación que se asimilan como un gasto de investigación, ¿no, Rafa? Un gasto de investigación, entonces un gasto puro y duro. Cuando yo ya tengo elementos importantes, sustanciales para determinar qué son un activo, y vamos a suponer que dentro de mi actividad económica efectivamente está el comprar y vender derechos sobre jugadores, porque no son jugadores, son los derechos de uso del jugador. En ese caso, todas las erogaciones en que yo incurra hasta que el jugador esté listo para ser utilizado, yo lo podría capitalizar, pero solamente en ese evento. No sé si he sido claro en la respuesta. Gracias. Otra pregunta, ¿las valorizaciones de los derechos deportivos desaparecen o cómo se siguen valorizando? Es una buena pregunta, ¿no? Porque históricamente en Colombia las valorizaciones nunca hacen parte del activo, están en un activo separado. Y uno no entiende eso, ¿no? Y eso funciona en todo tipo de activos. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, el costo histórico y sus mejoras están por una cuenta, pero las valorizaciones están por otra cuenta separada. Entonces, al final, pues es curioso, ¿no? Porque no se incorporan dentro del activo. Sin embargo, la provisión sí, porque la provisión me resta al activo, ¿no? El importe neto. Entonces, bajo NIF, pocas veces se usan cuentas valuativas. Bajo NIF el efecto es que el activo yo lo actualizo directamente, no en cuentas separadas. O si quiero llevarlo con una subcuenta valuativa, lo hago dentro del mismo epígrafe, pero no un epígrafe distinto como es el caso en Colombia. Voy a hablar de un caso que conozco mejor, que es el caso financiero. En el caso financiero, por ejemplo, yo llevo las valorizaciones el costo de la propiedad, planta y equipo, activos materiales, lo llevo por la cuenta 18, pero las valorizaciones las llevo por la cuenta 19. Eso no tiene sentido. Entonces, las valorizaciones hacen parte del valor del activo cuando lo estoy actualizando. Entonces, va dentro del mismo apartado, no en cuentas separadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a desaparecer. Ya, digamos, esa dinámica contable, respetuosamente y con cariño, la doctora Claudia y su equipo de trabajo tendrá que replantear ese plan contable. Es muy probable que ese plan contable pues pierda su vigencia. De hecho, pues todo lo que sean dinámicas contables pierden su vigencia con la ley 1314 del año 2009. Gracias, doctor. Esta pregunta que le voy a hacer también, la quería hacer pues desde el punto de vista del supervisor, y me refiero a lo siguiente: ¿cuál va a ser el rol del revisor fiscal frente a las NIF? Y la pregunta que yo hago como supervisor en este momento, ¿qué pasa con esos certificados? Hemos estado acostumbrados como supervisores a exigir que el revisor fiscal certifique ciertos hechos económicos financieros. ¿Cuál va a ser realmente el papel del revisor fiscal frente a las NIF? Esta pregunta es muy importante porque la ley 1314 del año 2009
cuando empezamos a explicar el objetivo de esa precitada ley, estableció 3 cosas fundamentales. Una es la convergencia del proceso contable. Segundo, el aseguramiento de la información financiera. Y cuando hablo del aseguramiento de la información financiera, estoy hablando de los estamentos de control, del revisor fiscal, del auditor interno. Estoy hablando del cambio que les aplica también a ellos, porque no puede ser que un proceso contable evolucione hacia estándares y que el proceso de aseguramiento de información se quede rezagado. Recientemente, es bueno que me pregunten esto porque como estoy un poco muy cercano al gobierno nacional en estos temas, recientemente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública también sometió a la discusión pública el proyecto de la revisoría fiscal bajo el marco de las NIF. ¿Sí? Y entonces ahí, de hecho, esto ha generado tanta suspicacia y tantos inconvenientes, hay muchos contradictores, pues como pasan todo. Lo que pasa es que desafortunadamente en nuestro gremio contable los contradictores somos nosotros mismos los contables. Este proyecto que está para socialización ha suscitado un encuentro mañana 21 de unas personas que quieren hablar y discutir de qué va a pasar con la revisoría fiscal, porque se piensa equivocadamente desde mi punto de vista que se va a acabar la revisoría fiscal y no se va a acabar. Lo que pasa es que se va a unificar y, si me permiten la expresión, se les va a incrementar el trabajo, porque lo que yo he visto de la propuesta del Consejo Técnico de la revisoría fiscal es aplicar los estándares internacionales de auditoría, pero mantener la institución de la revisoría fiscal con los compromisos locales que tiene. A mí me parece que eso es completamente complejo, ¿no? Porque cada vez más el legislador y los mismos supervisores le han endilgado mayores responsabilidades a los revisores fiscales. Yo no les comenté en la hoja de vida que tuve la oportunidad de trabajar en la Junta Central de Contadores. Yo fui dignatario en el año 2010-2011, nombrado por el Ministerio de Comercio para representar el Consejo Gremial Nacional, y lo que me llamó la atención es la cantidad de querellas que se presentaban en torno a la actividad del revisor fiscal. Por todo se quería sancionar al revisor fiscal en Colombia. Entonces, para contestar la pregunta y no enrollarme porque hay mucho debate sobre esto, pero es que, ¿qué va a pasar? Que también el revisor fiscal tiene que incursionar en estándares internacionales de aseguramiento de información, que es el proyecto de la ley, y que ya hay un proyecto, ¿sí? Un proyecto que está siendo en este momento socializado por el Consejo Técnico. Para los que no sepan, ¿cómo se dice? Hay una actuación establecida en Colombia para que un proyecto sea ley, y es que primero alguien prepara un documento, ¿sí? El Consejo Técnico lo socializa, ¿sí? Órgano normalizador técnico, lo socializa a todos los interesados. Al seno de los diferentes comités y gremios le hacemos debate, comentamos con las entidades afiliadas, mandamos la propuesta como comités técnicos al Consejo Técnico, y luego el Consejo Técnico, con base en toda esa información, lo que hace es que promueve su apreciación a los ministerios, órganos reguladores, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Comercio, quienes son ellos quienes regulan a través de leyes y decretos esta información. Entonces, en este momento les puedo comentar que está en socialización ese proyecto de las normas de aseguramiento de información. Gracias. Esta es la siguiente pregunta. ¿Los beneficios de los empleados pasarían a formar parte del ingreso base de cotización para la seguridad social? Y este tema, ¿cómo se verificaría en la UGPP cuando ellos están controlando? Esto me alegra bastante que me pregunten esto, porque me induce a pensar que sí me entendieron y me emociona bastante. Créeme, Rafa, que estoy extremadamente emocionado de que me pregunten estas cosas, porque entiendo que hubo sensibilidad durante toda esta sesión. Miren, yo no me quiero imaginar a la DIAN la emoción que le asiste
cuando empiece a ver todos esos ingresos en cabeza de los empleados, que hoy en día no lo están. ¿Cierto? Yo no me quiero imaginar eso. ¿Por qué? Porque la DIAN interpreta que a mí lo que me den en dinero o en especie es un dinero grabado en cabeza del empleado. Lo que pasa es que hoy en día no está concebido como ingreso. A mí el banco me paga el celular, me paga el parqueadero, me paga el plan de datos del iPad, pero eso en ninguna parte me está, digamos, diciendo que me lo está dando como parte, pero si yo lo tuviera que comprar, pagar, para mí sería un gasto, ¿cierto? Entonces, en la medida en que empecemos a reconocer esos auxilios, esos extras, esas especies, porque los beneficios al personal según la ley 19 no solamente son en dinero, en especie. Yo no me quiero imaginar después de que la DIAN empiece juiciosa a estudiar lo que podría llegar a pensar entonces en torno a si estos harían o no base gravable para efectos de impuestos. En este momento tengo que decir que no, por una razón, por el artículo 165 de la ley 1607, que mantiene por 4 años las bases contables inalteradas. Acuérdense que el artículo 4 de la ley 1314 independizó las normas contables de las normas fiscales y dijo que la contabilidad mercantil se regía por lo contable y la contabilidad fiscal por las leyes fiscales. Pero en aquello que no estuviese arreglado en la norma fiscal, váyase a la norma contable. Como la DIAN nunca hizo la tarea de estudiar las NIF, hizo la fácil. Hizo algo que no está en ningún país del mundo y que lo hace extremadamente distinto. Y prorrogó por 4 años las bases contables actuales. Entonces dijo, en aquello que no contemple la ley fiscal y tenga que remitirse a la contabilidad mercantil, lo que me vale para mi comparación es lo que se ha establecido hoy localmente, 2649 del 93, 2650 del 93 y todas las circulares y resoluciones emitidas por los entes supervisores. Es decir, que para la DIAN vale durante 4 años la circular externa 002 del año 2008 de Coldeportes, la circular externa 01 del año 2010 de Coldeportes y todas estas circulares. Gracias. De la cantera, un porcentaje de los jugadores tiene contrato, el resto no, pero son convocados a ligas departamentales, Selección Colombia. Estos se deben llevar al activo como un intangible o un inventario. Adicionalmente, con el tiempo reciben ofertas de compra y otras pasan al equipo profesional. Pues esta pregunta es una pregunta difícil de responder de una forma estandarizada, porque yo creo que habría que revisar cada caso en particular. Yo creo que no puede haber un solo marco de actuación en esto, ¿no? Por eso es que las NIF son solamente principios, ¿no? Y por eso es tan complicado hacer una supervisión, porque es que cada caso puede tener connotaciones distintas, particulares. Hombre, decir que yo tengo jugadores en cantera, ya hablamos como españoles, ¿no? En cantera, en vez de decir en formación, ya decimos en cantera. No tengo un contrato de trabajo con ellos, ¿sí? Yo creo que más allá del contrato laboral, yo miraría mucho también el tema de la esencia sobre la forma, porque es que en la contabilidad hay un principio universal que se llama esencia sobre la forma. Ese principio indica que más allá de la estructuración legal, lo que prima para la contabilidad mercantil es la realidad económica. Y yo podría hacer un símil, por ejemplo, con lo que hoy en día se aplica en un arrendamiento financiero y operativo. Porque yo puedo tener un contrato, hablando de NIF, bajo NIF, que me diga el contrato es operativo, pero si la realidad económica, si la sustancia me lleva a que es financiero, independientemente de lo que diga el contrato, lo que vale es la esencia sobre la forma.
Entonces, para mí aquí el tema del contrato, desde mi punto de vista, de una forma, obviamente esto es un encuentro, es nuestro primer encuentro y pueden haber posiciones que con el paso del tiempo, en la medida en que se estructure mejor, en que haya enriquecimiento en el debate, pueden haber elementos adicionales. Pero en primera instancia pensaría que el contrato no debería ser el elemento esencial. Debería primar más la realidad económica de la operación. Entonces, que yo tenga, digamos, suficientes elementos para garantizar que los beneficios económicos van a fluir a la entidad, que además puedo demostrar que es probable que esos beneficios económicos sí van a llegar y que además cumple con los criterios de reconocimiento del activo que esté clasificando, llámese inventario, llámese cargo diferido o llámese intangible. Porque yo creo que hay pueden haber tres formas en que este derecho podría materializarse: como intangible, como un cargo diferido o como un inventario. Yo no veo un cuarto. Creo que esos tres estarían. Gracias. Esta es la siguiente pregunta. ¿La ficha que cada club tiene, tendríamos que activarla nuevamente? Y si fuera así, ¿cómo medirla o valorarla? No, quisiera que me explicara, Rafa, qué es la ficha. Doctor Rafael Arias, por favor. Cuando se refieren a la ficha, en esta pregunta hacen referencia al derecho de afiliación que tienen los clubes a la DIMAYOR, que es muy similar o es la misma relación que hay entre, por ejemplo, un socio o asociado al Club del Nogal y el Club del Nogal. Se paga un dinero y por ese dinero puede entrar a la piscina, a utilizar el turco, a utilizar el sauna y tiene unos derechos derivados de esa afiliación. No obstante, y sí debo aclarar porque me parece relevante para la pregunta, ese derecho no es libremente negociable, porque solo la asamblea de la DIMAYOR puede determinar quién es o quién no es afiliado. Es decir, no es un derecho libremente negociable por parte de los clubes. Tiene que ir a una aprobación a la Asamblea General de la DIMAYOR. No sé si me hago entender. Sí, es que estaba pensando aquí que, no sé, yo entiendo que en la dinámica actual que tiene Coldeportes en su plan contable, ese derecho, ese valor, esa contribución, porque al final es una contribución, ¿sí? Se ha activado, ¿no? O sea, se lleva como un activo. Yo realmente lo veo complicado, porque es un activo, ¿no? Advirtiendo que hay una gran cantidad de clubes deportivos que han pagado un dinero importante por ese activo. Entonces, y otros que lo han formado a través de la historia. Entonces, es como la forma como se ha adquirido ese activo. Pues la verdad es que esta es una pregunta que me gustaría darle una vuelta, porque yo no sé qué correlación de causalidad realmente haya entre el costo y el ingreso. ¿Total? Imposible. Ok. O sea, hay una correlación. Mire que eso es un. Hay veces en que uno puede resolver las preguntas en forma rápida. Cuando uno dice, oye, ¿cuándo estoy ante un costo? ¿Sí? ¿Cuándo algo puede ser capitalizable? ¿Y cuándo estoy ante un gasto? Siempre que hay una relación de causalidad plena, es decir, para que se me dé el ingreso tengo que incurrir en este costo, fácilmente uno puede inducir o puede mejor deducir que realmente está ante un costo, y siendo un costo entendería que en primera instancia podría ser capitalizable. Perdón, yo quisiera hacer de pronto una anotación frente al tema. Recientemente pues nosotros tuvimos una posición en Coldeportes. Digámoslo que la ficha pudiera entenderse, para aclararle un poquito más al doctor José William, como un derecho, ¿sí?, que cada uno ha adquirido, haga de cuenta como en una acción en una sociedad comercial bajo un derecho de preferencia. Es decir, no es libremente negociable, puesto que aquí prima, en el caso de la organización deportiva del fútbol, prima lo que piensa o lo que decida la asamblea frente a esa ficha. ¿Sí me explico? Si ellos pueda que todos estén de acuerdo en que, bueno, la cedan, entiendo yo, y ya pudiera generarse de pronto un recurso adicional para quien quiera que la cedió.
¿Sí me explico? Puede estar como bajo una condición, y la condición es que debe someterse a consideración de la Asamblea, porque no es libremente negociable como una acción. Está bajo un derecho de preferencia, digámoslo así, porque entre todos definen si sí o no aceptan que se traspase esa ficha. ¿Sí me explico? Pero en el caso de Azul y Blanco le compró la corporación Los Millonarios la ficha. Entonces dentro de nuestro intangible está la ficha y tiene un valor. Sí, ese es el Cuando, valor. o sea, digamos que sí, no es libremente negociable, pero es negociable. Es correcto. Digamos Entonces que uno podría determinar que puede tener un valor. es muy buena su anotación. Digamos que cuando nosotros evaluamos los estados financieros encontramos que esa ficha está dentro de los intangibles. Entonces digamos que está bajo una condición, ¿sí?, en que se acepte o no el traspaso, y en esa medida pudiera llegar a ser un activo realmente para quien cede el derecho, digámoslo así. ¿Por qué nosotros hicimos claridad frente a este asunto? Porque se han presentado ciertas situaciones que han generado riesgo al interior también del fútbol, de la Federación de Fútbol y la DIMAYOR, puesto que se ha creído entender en el público en general que este es un activo y que yo lo puedo ceder cuando yo quiera, ¿sí?, y puedo disponer de él, pero resulta que hay un interés de terceros, ¿sí?, que necesariamente requiere de la aceptación del traspaso de esa ficha. Si se logra como lo lograron ustedes, pues obviamente representó un recurso adicional para Millonarios en ese momento. Entonces, hasta tanto no se defina en la DIMAYOR o en la Federación, con la Asamblea, si sí o no aceptan, pues digamos lo que en ese sentido iría la pregunta, ¿cómo se vería a la luz de las NIF? Claro, es que mire que aquí hay un elemento importante de la definición de activo. Es un recurso controlado por la entidad sobre el que ésta espera obtener beneficios económicos futuros. Es un recurso controlado, no es un recurso, es un recurso controlado. Estoy entendiendo que no es tan controlado. Que no, exacto, que se sale un poco del ámbito de actuación de la entidad. Depende de un tercero, ¿sí?, que me puede restringir o no ciertos derechos. ¿Sí? Con ese matiz, con ese matiz en primera instancia diría, en ese caso, si no hay ese control absoluto del activo, yo lo vería complicado de activarlo, de que fuera patrimonialmente un activo. Entonces, ¿cómo se registraría? ¿En qué partida? Es que cuando algo no es un activo, no cumple con los criterios de reconocimiento de activo, es un gasto. Y entonces en ese caso iría contra la cuenta de aplicación por primera vez. Doy de baja al activo y ganancias retenidas. No hay nada que hacer. Bajo eso entendible. O sea, es importante, aquí estamos precisando con base en lo conceptual. Yo insisto, hay que mirar cada caso, hay que mirar casuísticas, pero como tú me lo estás pintando, entendería que si no se configura el control del activo, difícilmente podría soportárselo a un regulador. Dime. A ver, es que podemos estar frente a un tema con un fondo grandísimo. ¿Cuál es? A raíz de la conversión a sociedad anónima, muchos equipos quedamos en causal. Sí, en causal. Una causal que el año entrante, si no pasa nada, nos vamos a liquidación. Sí. Y nos vamos a liquidación con una ficha que bien puede valer 5.000, 6.000 millones de pesos, que puede salvar la situación de aquí. Entonces, ante esto, sí es muy importante no dejar esto en el limbo porque no se da un año y poder tener muy claro el tema de la ficha, la que ha valido, la que ha sido construida, formada a través del tiempo y cómo se presentaría, se reconocería esto en los estados financieros y cómo sería la revelación. Porque es tremendo, en la situación de números quedamos. Mira, yo ahí te voy a responder con un caso que se presenta actualmente en el sector asegurador. Históricamente, el sector asegurador venía desconociendo una serie de reservas que tenía que efectuar. Al aplicar estándares internacionales, tienen que hacerlo sí o sí.
Y eso los ponía a ellos en una situación en la que entraban a un problema de patrimonio técnico, ¿cierto? Y se quedaban por fuera. No podemos adaptar las NIF al contexto normativo local, al contexto, digamos, meramente jurídico, porque las NIF fueron hechas, fueron pensadas para que muestren la realidad económica de las empresas. Lo que sí se puede hacer, y esto de pronto sirve como ejemplo gráfico, ¿qué hizo el sector asegurador? El sector asegurador le dijo al gobierno nacional, a través del comité técnico que yo presido, dentro del comité técnico del sector financiero, también está el sector asegurador, y lo que se planteó es, oiga, listo, yo tengo que hacer esto, pero entonces deme un plazo para que no se configure una causal de liquidación y no tenga que quedarme por fuera de mercado. Eso es un tema que se está, digamos, estudiando en este momento, pero lo que no se podía hacer es que lo que no sea activo se le intente dar un matiz diferencial bajo el contexto de las NIF. Lo que no es activo no es activo, lo que no es pasivo no es pasivo, y buscar otras vías, digamos, jurídicas, otros vehículos para garantizar la permanencia o la continuidad de esos entes. Nosotros de pronto aquí no podemos, yo creo que no me atrevería a que pudiésemos ser como tan tajantes en decir, no es un activo, pero pareciera que por la connotación que tú nos haces, parece ser que el aspecto de control no es tan fácilmente salvable. Quisiera hacer una anotación frente a la causal de disolución. Digamos que no son solamente los clubes con deportistas profesionales de fútbol que hicieron la transformación a sociedad anónima quienes pudieran quedar en esa causal. Es en general, ¿o no, doctor?, que con la implementación de las NIF, todo el sector real de la economía estaría incurso en una causal de disolución. Entonces, para ello hay que aplicar las normas generales del derecho societario. Como todos sabemos, con las normas y la implementación de las SAS se cuenta con 18 meses, ¿cierto?, para que se reúnan en junta directiva, tomen una decisión de poder superar esa situación. Y digamos que es indispensable, como lo anotaba el doctor José William, contar con el apoyo de la junta directiva para que se decidan situaciones de fondo en materia económico-financiera para poder superar la crisis, pero no son los únicos, digamos que todos están en la misma situación. Con respecto al control de la acción, por decirlo de alguna manera, digamos que la DIMAYOR puede, digamos que controlar, o sea, es como cuando, si es un club de solo mujeres, yo no le puedo vender el nombre, mi acción, ¿sí? Pero lo que no se puede negar es el derecho a negociar ese activo, porque efectivamente lo es. O no sé si... Yo sí quiero, digamos, clarificar este tema porque no es la primera vez que lo hemos discutido. Esto es un tema que se viene discutiendo desde el 2008. Coldeportes en su momento ordenó desmontar esto digamos, de los estados financieros de los clubes en un plazo de 5 años. Me acuerdo que de hecho Millonarios, en su momento la corporación, fue el primero que ingresó en este tema y tuvo que castigar más o menos 6.000 millones de pesos en sus estados financieros de esa época. Este no es un activo, digamos, libremente negociable de los clubes. La situación de Millonarios Fútbol Club se presentó porque previamente hubo una autorización de la Asamblea. Si no, se hubiera podido adelantar toda una negociación y a la hora de que esa nueva persona con la que hizo la negociación se presente en la DIMAYOR, si no tiene reconocimiento de la Asamblea, la negociación vale 0. Entonces, digamos que este es un tema propio de las entidades deportivas. Acá pasa como en el Club del Nogal. En el Club del Nogal, tú tienes derecho a entrar el turco, tienes derecho a entrar a la piscina, pero tú no tienes derecho a venderle a una persona que vaya pasando por la calle el tema. En ese sentido, y de hecho es muy similar, y de pronto si tienen la oportunidad de mirarlo, porque en el Nogal lo han hecho, en el Nogal le han dicho a los socios que efectivamente no manejen esto contablemente, porque hay muchas empresas que tienen su aporte allá y su derecho de afiliación, no lo manejen como un activo intangible. Es el mismo tratamiento y en eso yo les digo, mire, en esto tenemos que curarnos en salud y no quería tocarlo, Claudia, pero lo voy a decir. En este momento hay uno de los 36 clubes afiliados a la DIMAYOR que tiene un ataque por parte de las autoridades municipales muy complicado en el que están diciendo que eso es un activo
que es libremente negociable y que eso debe estar en cabeza de la autoridad municipal, porque resulta que el equipo de fútbol es un bien, le dieron ahora la categoría de cultural. Entonces fíjese que esto es un tema además no solo que teóricamente no es un activo negociable, sino que además es de protección del gremio. Acá están los que autoriza la Asamblea. No, de acuerdo, el punto va más a que yo sí lo puedo valorar. O sea, digamos que en términos digamos, de cómo registrarlo a la luz de las NIF para generar una realidad del hecho. yo lo puedo valorar. Esa sería la pregunta. Que es la misma respuesta que acaba de dar. Si no hay, El control. que no hay Lo que control. pasa es que si no hay lugar al reconocimiento, pues tampoco hay lugar a la medición posterior. O sea, si el activo yo no lo puedo reconocer, pues entonces tampoco lo puedo medir. O sea, es decir, porque es que la medición posterior es la segunda fase en el proceso contable. Primero está el reconocimiento inicial, pero si no está el reconocimiento inicial, pues entonces tampoco está la medición posterior. Gracias. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿la valorización de los derechos deportivos deben ajustarse a la luz de las NIF y si tiene alguna regulación a futuro? Sí, eso lo comentamos, los derechos deportivos que están contabilizados. Yo debo evaluar al menos cada año si existe o no evidencia de deterioro. Entonces, si hay evidencias, tendría que hacer una valoración, ¿sí? para efectos de hallar el importe recuperable y poderlo comparar contra el valor contable.